12 metros. Párate junto a ella e inclina la cabeza hacia atrás. El borde del volante está por encima de ti. Es más ancho que una autopista de 3 carriles. Y esta cosa, este muro de hierro fundido, que pesa 160 toneladas, estaba girando bajo tierra en un pantano en pleno invierno de Michigan, las 24 horas sin detenerse. Porque detenerse no era una opción, no una preferencia, no un riesgo, una imposibilidad. Porque el momento en que se detuviera, no horas después, no días después, en cuestión de horas, 5.600.000 litros de agua reclamarían lo que la máquina le había quitado. El pantano de cedros sobre la mina Chapin, en Iron Mountain, Michigan, no se preocupaba por el mineral debajo de él. Solo presionaba desde todas direcciones, desde los lados, desde arriba, desde las grietas en la roca a 120 metros de profundidad. Paciente, implacable y ganando. Hasta que esta máquina dijo que no. 600 toneladas de hierro y acero, 5 pisos de altura, quemando 30 toneladas de carbón cada día. No para excavar el mineral, no para transportarlo, solo para mantener el agua a raya. La llamaban la bomba Cornish. Aquí está lo que nadie te dice sobre esta máquina. Funcionó. Durante casi 40 años, mantuvo ese pantano controlado y extrajo 27 millones de toneladas de mineral de hierro de la tierra debajo de él. Entonces, ¿por qué los ingenieros tuvieron que desmantelarla solo 3 años después de que comenzara a funcionar? Y aquí está la pregunta más extraña. Eso ni siquiera estuvo cerca de ser lo peor que sucedió, porque al otro lado del Atlántico, y una máquina construida sobre los mismos principios, el mismo genio, el mismo diseño, mató a 31 hombres un lunes por la tarde. Hombres que ya habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial. Hombres que habían regresado de las trincheras y vuelto bajo tierra. Hombres cuyos colegas habían estado reportando que algo andaba mal durante semanas. Nadie escuchó. ¿Cómo una máquina tan brillante también se vuelve tan mortal? Esa pregunta va a quedarse con nosotros a través de toda esta historia. Quédate con ella porque la respuesta no es simple y no es lo que piensas. Esta es la historia del motor Cornish, la máquina que cambió qué tan profundo podía excavar un hombre y lo que esa profundidad les costó a los hombres que fueron allí. Antes de Iron Mountain, antes de la mina Chapin, antes de todo eso, había un problema que había estado matando minas durante 100 años. Agua. No agua superficial, el agua que sube desde abajo. Mientras más profundo hundes un pozo, más se llena. Los manantiales sangran en él. Las grietas de roca lloran en él. La capa freática presiona desde todos lados. Si estás minando debajo de esa capa, y en el país del estaño y el cobre, casi siempre lo estás, cada turno es una carrera. Hombres sacando mineral por un extremo, agua empujando desde el otro. Y el agua no se cansa. Antes de que existiera el motor Cornish, tus opciones eran sombrías. Caballos en ruedas de molino, girando bombas manuales. Ruedas hidráulicas si corría un arroyo cerca. Y para los 1700, el motor de vapor atmosférico de Thomas Newcomen, que suena como progreso hasta que lo entiendes. Quemaba tanto carbón que apenas podía justificar su propia existencia. Cornualles no tenía carbón, ni una veta. Cada libra tenía que ser enviada desde Gales, grabada y transportada tierra adentro a cualquier mina que lo necesitara. En años malos, los costos del carbón devoraban la mayor parte de la ganancia de una mina. Así que cada centímetro de profundidad que las minas ganaban se compraba 2 veces. Una en el trabajo para excavarlo y otra en el combustible para evitar que se ahogara. Esa es la trampa en la que estaba Cornualles. Tierra rica, sin combustible para alcanzarla de manera segura. Y debajo de ambos problemas, el agua y el carbón, estaba la misma amenaza fundamental. Si no podía resolver esto, la mina moría. Los hombres no tenían trabajo y la comunidad construida alrededor del pozo se vaciaba lentamente. De Cornualles, en los 1700, no solo estaba lidiando con un problema de ingeniería, estaba lidiando con una sentencia de muerte económica lenta, extendida una solución ingeniosa a la vez. Y esa trampa es lo que forzó la invención. El hombre que encontró la puerta fue Richard Trevithick, hijo de un capitán de mina nacido en Ilogan, Cornualles, en 1771.
creció sintiendo los motores de vapor más que estudiándolos, entendiendo sus fallas e ineficiencias de la manera en que un mecánico entiende un mal motor, no de un libro de texto, sino por proximidad. Observó los motores de Watt funcionando a 0,3 de kilogramo por centímetro cuadrado y preguntó lo que cada ingeniero cauteloso se negaba a preguntar. ¿Qué pasa si funcionamos a 3,5? James Watt tenía una respuesta para eso. Las calderas explotan. Los hombres mueren. No puede ser contenido. Trevithick era imprudente, irresponsable. Y Watt no estaba completamente equivocado. El vapor de alta presión en recipientes mal construidos o mal mantenidos absolutamente podía explotar. Explotó en otros motores, en otros contextos, matando hombres y destruyendo equipamiento. La cautela de Watt venía de saber de lo que era capaz el vapor presurizado cuando salía mal. El problema era que su cautela se había convertido en un modelo de negocio. Sus patentes protegían su diseño de baja presión y mantenían cualquier cosa más poderosa fuera del mercado. Trevithick vio eso claramente. La cautela era real, pero el monopolio estaba costándole a Cornualles sus minas. En 1800, el año en que la patente de Watt finalmente expiró, Trevithick puso su primer motor de alta presión a trabajar en la mina Strap Park en Cornualles, 3,5 kilogramos por centímetro cuadrado. 10 veces lo que usaban los motores de Watt. Nada explotó. Nadie murió. El motor funcionó barato y poderosamente con una fracción del combustible. El motor Watt, que ya había barrido el motor Newcomen una generación antes, desapareció de Cornualles en una década. Los dueños de minas no lo lamentaron. Lo reemplazaron sin mirar atrás. Pero aquí está lo que hizo al motor Cornish verdaderamente peligroso ignorar. Para 1825, 56 motores estaban publicando sus cifras de eficiencia mensualmente. Una tabla de clasificación pública. El rendimiento de cada mina contra todas las demás. El promedio ese año, 32 millones de libras-pie de trabajo por bushel de carbón. Los primeros motores de Newcomen habían logrado 2 a 3 millones. En 25 años, el motor Cornish había hecho que el carbón fuera 10 veces más lejos, y seguían empujando. Los mejores motores, para los 1840, alcanzaron 3 libras de carbón por unidad de trabajo, desde 9 en 1800. Una reducción de 2/3. Diseñada por desesperación, refinada a través de competencia, publicada abiertamente para que todos aprendieran. Esa es la cosa sobre un problema que podría matar tu mina. Concentra la mente. Y produjo algo inesperado. Una cultura de seguridad construida enteramente alrededor de eficiencia. No porque a alguien le importara la seguridad como valor abstracto. Les importaban los costos del carbón y las inundaciones. Pero porque una máquina funcionando ineficientemente era una máquina funcionando peligrosamente cerca de sus límites. Un hombre del motor que empujaba sus cifras de rendimiento más alto no solo estaba ahorrando dinero, estaba construyendo margen. Y en una mina el margen era la diferencia entre un pozo que se inundaba lo suficientemente lento para arreglar y uno que iba demasiado rápido para salvar. El motor que emergió de 50 años de esa presión era diferente a cualquier otra cosa en el mundo industrial. Casas de motor de granito masivas, casi 3.000 de ellas eventualmente construidas a través de Cornualles. Cada una era una fortaleza alrededor de una máquina que mecía una viga de 50 toneladas de un lado a otro. Miles de golpes al día durante décadas. Cilindros de hasta 2,5 metros de diámetro. Barras de bomba de madera escandinava descendiendo cientos de metros en la oscuridad, transfiriendo cada golpe de ese pistón a bombas que nadie en la superficie podía ver o alcanzar. ¿Funcionó? Sostuvo el agua. Dejó que las minas fueran más profundas. Pero nadie que trabajara cerca de uno jamás olvidó que la máquina misma podía matarte. El vapor de alta presión de Trevithick era implacable a 3,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Una placa de caldera que parecía sólida podía estar fallando desde adentro. Un sello que había aguantado durante años podía fallar en un solo turno. El margen entre presión de operación y fallo catastrófico era estrecho, y cruzar ese margen no siempre venía con advertencia. Los hombres del motor aprendieron a escuchar la máquina.
No solo el ritmo de la viga meciendo, sino los sonidos más sutiles. El silbido del vapor escapando donde no debería. El gemido del metal bajo tensión cambiando de tono. El goteo de agua de condensación cambiando de patrón. Estos eran los signos que te decían que algo estaba cambiando, que el motor estaba moviéndose hacia el borde de su margen de seguridad. Los buenos hombres del motor podían sentir estos cambios antes de que fueran obvios. Podían detener un motor antes de que fallara catastróficamente. Podían pedir reparaciones antes de que el daño se volviera irreparable. Pero esto requería experiencia que venía solo de años junto a las máquinas. Y requería que las compañías mineras escucharan cuando los hombres del motor decían que algo estaba mal. No siempre escuchaban, porque detener un motor significaba detener el bombeo. Y detener el bombeo significaba que el agua comenzaba a subir. Cada hora que el motor estaba parado, el nivel de agua en el pozo subía. Eventualmente subiría lo suficiente para inundar los niveles de trabajo, obligando a evacuar a los mineros, deteniendo la producción de mineral. Eso costaba dinero, mucho dinero. Así que había presión constante, para mantener los motores funcionando, incluso cuando los hombres del motor advertían que necesitaban mantenimiento. Arréglalo durante el turno sin detenerlo. Hazlo funcionar un día más, una semana más, hasta que podamos programar el tiempo de inactividad. Esta presión, esta priorización de producción sobre mantenimiento, creó las condiciones para desastre. No inmediatamente, no obviamente, pero inevitablemente. La mina Levant en Cornualles es donde esta tensión finalmente se rompió de la manera más horrible posible. Levant era una mina de estaño en la costa norte de Cornualles, excavada en acantilados que caían directamente al Atlántico. El motor hombre motor bombeaba agua de pozos que se extendían bajo el lecho marino. Los mineros trabajaban cientos de metros bajo el océano, escuchando las olas rompiendo sobre la roca sobre sus cabezas mientras picaban estaño. El motor hombre motor que los mantenía secos era su salvavidas. Si fallaba, se ahogaban. Todos lo sabían. Todos vivían con ese conocimiento cada turno. El 23 de octubre de 1919, ese motor hombre motor tenía un mecanismo adicional, un sistema que transportaba a los mineros hacia y desde los niveles de trabajo profundo. Una jaula de hierro suspendida en una cuerda conectada a la viga mecedora del motor. Mientras la viga se mecía arriba y abajo bombeando agua, también levantaba y bajaba la jaula. Eficiencia. Un motor haciendo dos trabajos. Excepto que la cuerda que sostenía la jaula estaba desgastada. Los hombres habían estado reportando esto durante semanas. La cuerda mostraba deshilachado. Los hilos se estaban rompiendo. Necesitaba ser reemplazada. Pero reemplazar la cuerda requería detener el motor. Y detener el motor significaba detener el bombeo y detener el transporte de mineros. La gerencia dijo: espera, un día más, una semana más. Terminaremos este empuje de producción, luego lo arreglaremos. Ese lunes por la tarde, 31 hombres estaban en la jaula bajando al turno. La cuerda se rompió. La jaula cayó 450 metros por el pozo. 31 hombres murieron. Instantáneamente para algunos, lentamente para otros, aplastados en la jaula destrozada en la parte inferior del pozo, ahogándose en agua que comenzó a subir porque el impacto había dañado las bombas. 5 de esos hombres habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial. Habían soportado las trincheras, el gas, las ametralladoras, los bombardeos. Habían regresado a casa. Y murieron en una mina porque la gerencia no reemplazó una cuerda cuando se les dijo que estaba fallando. La investigación posterior culpó al desgaste de la cuerda. Encontró que la cuerda había estado en servicio más allá de su vida útil recomendada. Encontró que los trabajadores habían reportado preocupaciones. Encontró que la gerencia había retrasado el reemplazo. Pero nadie fue a la cárcel. Nadie fue multado de manera significativa. La mina pagó compensación a las familias, cantidades que eran insultantemente pequeñas comparadas con el valor de las vidas perdidas. Y la minería continuó, porque así funcionaba la industria. Los accidentes sucedían, los hombres morían, pagabas compensación, hacías ajustes menores y continuabas, porque el mineral tenía que salir, el motor tenía que seguir funcionando,
el agua tenía que mantenerse a raya. Esta no era crueldad personal, era lógica económica sistemática. Y esa lógica mató a hombres tan seguramente como la cuerda rota. El desastre de Levant envió ondas de choque a través de las comunidades mineras, no porque fuera el primer accidente mortal, los accidentes mortales eran comunes, sino porque 31 hombres a la vez era imposible de ignorar. Y las familias exigieron cambios. Los sindicatos, que habían estado creciendo más fuertes, exigieron regulaciones de seguridad. El gobierno respondió con investigaciones, comités, reportes. Algunos cambios se implementaron. Inspecciones más frecuentes de cuerdas y cables. Requisitos de mantenimiento más estrictos. Pero la dinámica fundamental no cambió. La producción todavía se priorizaba sobre la seguridad. La gerencia todavía tenía discreción para retrasar el mantenimiento si creían que podían salirse con la suya. Y los trabajadores todavía enfrentaban la elección entre trabajar en condiciones inseguras o no trabajar en absoluto. Al otro lado del Atlántico, los motores Cornish estaban transformando una región diferente. La península superior de Michigan, a principios de los 1800, era desierto. Bosques densos, pantanos e inviernos brutales. Y debajo de todo, algunas de las formaciones de mineral de hierro más ricas del continente. Hierro que América necesitaba desesperadamente mientras se industrializaba. Pero el hierro estaba debajo del agua, pantanos de cedro, manantiales, capas freáticas altas. Excavar significaba inundación inmediata, sin bombeo, sin mina, sin hierro, sin acero, sin ferrocarriles, sin puentes, sin rascacielos. La cadena era clara y el cuello de botella era el agua. La mina Chapin, cerca de Iron Mountain, era particularmente difícil, directamente debajo de un pantano de cedro masivo. El agua no solo venía de abajo, sino de arriba, filtrándose a través de turba saturada, fluyendo por cada grieta en la roca. Los primeros intentos de minar allí fracasaron. Las bombas no podían mantenerse al día. Las minas se inundaban tan rápido como podías excavar. Para 1880, la solución era obvia. Necesitabas un motor Cornish, nada más podía manejar el volumen, así que construyeron uno. El más grande jamás erigido en el hemisferio occidental, una viga de hierro de 16 metros de longitud, un volante de 12 metros de diámetro que pesaba 160 toneladas solo, un cilindro de baja presión de 2,5 metros de diámetro, barras de bomba que descendían 450 metros en la tierra. El motor completo pesaba 600 toneladas. Se erigió no en una casa de motor de granito al estilo de Cornualles, sino en una estructura de madera porque la madera era lo que Michigan tenía en abundancia. Comenzó a operar en 1881 y funcionó. Bombeaba 90.000 litros por minuto, casi 1.300.000 litros por hora, 30 millones de litros por día, cada día, sin parar, durante casi 40 años. Quemaba 30 toneladas de carbón diariamente para mantenerse alimentado. Requería una cuadrilla completa solo para mantenerlo funcionando. Fogoneros alimentando las calderas, hombres del motor monitoreando el rendimiento, equipos de mantenimiento engrasando componentes, apretando pernos, reemplazando sellos. Pero mantuvo el pantano a raya y permitió que la mina Chapin produjera mineral. 27 millones de toneladas de mineral de hierro salieron de la tierra debajo de ese pantano durante la vida de la mina. Mineral que se convirtió en acero. Acero que construyó ferrocarriles a través del continente. Acero que construyó los primeros rascacielos en Chicago. Acero que construyó barcos de guerra y barcos de carga. Acero que construyó la infraestructura de la América industrial. Y todo dependía de ese motor manteniéndose funcionando, manteniendo el agua fuera, permitiendo que los mineros trabajaran en pozos que de otro modo habrían sido inaccesibles. Pero el motor tenía un problema que se hizo evidente solo 3 años después de que comenzara a operar. La casa del motor de madera, construida para ahorrar dinero, no era lo suficientemente fuerte. El motor generaba fuerzas tremendas mientras operaba. La viga de 16 metros meciéndose de un lado a otro. El volante de 160 toneladas girando. Estas fuerzas se transmitían a través de la estructura a los cimientos.
y la estructura de madera estaba flexionándose, deformándose bajo la carga. Los ingenieros se dieron cuenta de que si esto continuaba, la casa del motor colapsaría. Y si la casa del motor colapsaba, el motor se destruiría. Y si el motor se destruía, la mina se inundaría. Así que tuvieron que hacer algo que parecía imposible. Tuvieron que desmantelar completamente el motor, reconstruir la casa del motor con una estructura más fuerte y luego volver a ensamblar el motor. Todo mientras mantenían el bombeo continuo. No podían simplemente apagar el motor y comenzar a trabajar. El agua subiría demasiado rápido. Necesitaban bombeo continuo mientras trabajaban. La solución fue ingenua y aterradora. Construyeron el nuevo motor junto al viejo. Una segunda instalación completa, calderas, motor, bombas, todo. Pusieron el nuevo motor en línea, y solo entonces apagaron el viejo motor. Luego desmantelaron el viejo. Reconstruyeron su casa, lo volvieron a ensamblar y tuvieron 2 motores operando en paralelo hasta que ya no necesitaron el segundo. Esto tomó años, costó fortunas, pero funcionó, porque tenía que funcionar, no había alternativa. El pantano no negociaba, el agua no esperaba. O mantenías el bombeo o perdías la mina. Así de simple, así de brutal. Esta era la realidad de operar motores Cornish en minas profundas. No podían detenerse, no podían fallar. Y si algo salía mal, las consecuencias eran catastróficas. Los hombres que operaban estos motores vivían bajo esta presión constantemente. Sabían que miles de trabajadores bajo tierra dependían de que el motor siguiera funcionando. Sabían que familias enteras dependían de la mina para su sustento. Sabían que pueblos enteros existían solo porque la mina estaba operando. Y sabían que si el motor fallaba, todo eso colapsaba. Esta no era presión abstracta, era concreta, inmediata, pesada. Los hombres del motor desarrollaban supersticiones, rituales, hábitos diseñados para gestionar esa presión. Algunos verificaban los mismos puntos en el mismo orden cada turno. Algunos tocaban ciertas partes del motor para suerte. Algunos nunca cambiaban nada sobre su rutina, temiendo que el cambio invitara al desastre. Esto no era irracionalidad, era enfrentamiento psicológico con responsabilidad que superaba lo que la mayoría de las personas jamás llevarían. Eran solo hombres, pero se les pedía mantener funcionando máquinas de las cuales dependían civilizaciones enteras, y en su mayoría lo lograban. Los motores funcionaban, las minas permanecían secas, el mineral salía, las comunidades prosperaban. Pero el costo psicológico era real. Los hombres del motor envejecían prematuramente, desarrollaban úlceras por estrés, bebían para manejar la ansiedad. Muchos no podían dormir adecuadamente, siempre escuchando en sus mentes el sonido del motor, preguntándose si un sonido en sus sueños era el motor fallando. Y cuando un motor fallaba, cuando el agua comenzaba a subir a pesar de sus mejores esfuerzos, la culpa era aplastante. Hombres que habían pasado décadas manteniendo funcionando un motor se derrumbaban cuando finalmente fallaba. Algunos nunca trabajaron de nuevo. Algunos se suicidaron. La industria no reconocía esto. No había compensación por trauma psicológico. No había reconocimiento de que operar estos motores bajo presión constante destruía a los hombres de maneras que no eran físicamente visibles. Simplemente encontrabas nuevos hombres del motor, los entrenabas y esperabas que duraran. Las compañías mineras entendían el valor del motor, invertían enormes sumas en construir, mantener, operar estos motores, pero no valoraban proporcionalmente a los hombres que los operaban. Los hombres del motor ganaban salarios decentes, mejores que los mineros ordinarios, pero nada cercano al valor que proporcionaban. Si un hombre del motor habilidoso mantenía un motor funcionando, que permitía que una mina produjera millones de dólares en mineral, era pagado tal vez cientos de dólares por año. La asimetría era grotesca, pero era estándar. Así funcionaba la economía industrial. Capital capturaba la ganancia. Trabajo recibía salarios. Y salarios eran establecidos por oferta y demanda, no por valor creado. Los motores Cornish se extendieron globalmente porque el problema que resolvían era universal. Minas profundas en cualquier lugar enfrentaban inundación. Y para finales de los 1800, el motor Cornish era la solución probada. Sudáfrica adoptó motores Cornish
para minas de oro y diamantes. Australia los usó para oro y cobre. América del Sur para plata. México para plata y cobre. Donde había minería profunda, había típicamente motores Cornish o variaciones de ellos. Los ingenieros de Cornualles, los Primo Jack, emigraron con la tecnología. Llevaban conocimiento no solo de cómo construir los motores, sino cómo operarlos, mantenerlos, repararlos. Este conocimiento era valioso. Las compañías mineras pagaban bien por ingenieros de Cornualles, porque sabían que estos hombres entendían los motores de maneras que otros ingenieros no. Habían crecido alrededor de ellos. Habían aprendido de padres y abuelos que habían operado motores durante generaciones. Esta transmisión intergeneracional de conocimiento creó una cultura de ingeniería distinta. Los ingenieros de Cornualles pensaban de manera diferente sobre problemas. Priorizaban eficiencia porque habían crecido sabiendo que el carbón costaba dinero. Priorizaban confiabilidad porque habían crecido sabiendo que el fallo significaba inundación. Priorizaban simplicidad porque habían crecido sabiendo que reparaciones tenían que ser posibles con herramientas y materiales disponibles en sitios remotos de minas. Esta cultura de ingeniería influyó en industrias más allá de la minería. Los principios desarrollados en motores Cornish, eficiencia a través de refinamiento iterativo, confiabilidad a través de robustez de diseño e mantenibilidad a través de simplicidad, se extendieron a otros campos. Ingeniería ferroviaria, ingeniería naval, diseño de puentes. Los ingenieros entrenados en la tradición de Cornualles llevaban estas prioridades a cualquier campo donde trabajaran. El legado del motor Cornish no es solo las máquinas en sí, sino la mentalidad de ingeniería que las produjo. Esa mentalidad, problemas requieren soluciones que sean eficientes, confiables y mantenibles incluso bajo presión extrema, sigue siendo relevante. Los problemas modernos, energía, infraestructura, gestión de recursos, todos se benefician del enfoque desarrollado en las minas inundadas de Cornualles. Pero también necesitamos recordar la otra mitad de esa historia, la parte sobre empujar máquinas y hombres más allá de límites seguros para maximizar producción. La parte sobre ignorar advertencias porque el tiempo de inactividad cuesta dinero. La parte sobre 31 hombres muriendo porque una cuerda no fue reemplazada. Esas no son solo fallas históricas, son patrones que persisten donde presiones económicas sobrepasan preocupaciones de seguridad. El motor de Chapin operó hasta 1932. 51 años de servicio continuo, excepto para mantenimiento programado y la reconstrucción de su casa. Bombeó más agua que cualquier otro motor Cornish jamás construido. Hizo posible una de las minas de hierro más productivas en América. Y cuando finalmente se detuvo, no fue porque falló. Fue porque las bombas eléctricas se habían vuelto más baratas y eficientes. La misma transición que había barrido los motores Newcomen un siglo antes, estaba barriendo los motores Cornish. Electricidad hacía el mismo trabajo con menos costo operativo, menos personal, menos mantenimiento. Las compañías mineras cambiaron porque la economía dictaba el cambio. El motor de Chapin fue apagado, drenado y dejado en su lugar. Durante décadas se quedó parado, oxidándose lentamente, cubierto de vegetación. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando América estaba desesperada por metal de chatarra, alguien sugirió cortarlo y fundirlo. 600 toneladas de hierro y acero. Eso era mucho material. Pero la comunidad local se opuso. Este motor había construido su pueblo, literalmente. Iron Mountain existía porque el motor de Chapin había hecho posible la mina. Sin el motor no había mina. Sin mina no había pueblo. Los residentes entendían esto. Se negaron a dejar que el motor fuera destruido. Lo preservaron. Eventualmente, se convirtió en museo. En 1987, la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos lo designó Hito Histórico de Ingeniería Mecánica Nacional. Hoy se para exactamente donde fue reinstalado en 1909. 16 metros de altura. Volante de 12 metros. 160 toneladas. Puedes visitarlo. Puedes pararte junto al volante. El borde está sobre tu cabeza. Es más ancho que la mayoría de las habitaciones en las que has estado. El cilindro de baja presión tiene 2,5 metros de diámetro.
Si comenzara a girar, no querrías estar a su alcance. Y sin embargo, hombres lo operaron 24 horas al día, durante décadas, en un pantano en inviernos de Michigan, quemando 30 toneladas de carbón al día para mantenerlo alimentado y el agua fuera. La escala de esta máquina es difícil de comprender hasta que estás junto a ella. Fotografías no capturan cuán masiva es. Solo cuando estás parado debajo del volante, mirando hacia arriba al borde sobre tu cabeza, empiezas a entender. Esta no era una bomba grande. Era una estructura, un edificio de hierro fundido con partes móviles. Y todo estaba diseñado para hacer una cosa: mover agua. 90.000 litros por minuto, cada hora, cada día, durante décadas. El poder requerido para hacer esto era inmenso. Las calderas que suministraban vapor al motor eran masivas en sí mismas. Calderas de múltiples tubos de fuego quemando 30 toneladas de carbón diariamente. El carbón tenía que ser entregado por ferrocarril, almacenado, paleado en las calderas por fogoneros trabajando en calor extremo. El vapor tenía que ser mantenido a presión constante. El agua de alimentación de la caldera tenía que ser tratada para prevenir acumulación de minerales. Los sistemas de condensación tenían que mantener la eficiencia. Era una operación industrial compleja, simplemente mantener el motor funcionando. Y todo tenía que funcionar perfectamente todo el tiempo, porque detener significaba inundación. Los hombres que operaban este sistema trabajaban bajo presión que la mayoría de las personas modernas nunca experimentan. No presión de plazo, no presión de rendimiento abstracta, presión física concreta. Mantener esta máquina funcionando o miles de trabajadores bajo tierra se ahogan. Esa presión conformaba cómo pensaban, cómo trabajaban, cómo vivían. Desarrollaban obsesiones con detalles, un ruido ligeramente diferente del motor, un cambio en el patrón de vibración, una pequeña fluctuación en la presión del vapor. Estos podrían ser signos tempranos de problemas. Prestarles atención podría prevenir falla catastrófica. Ignorarlos podría llevar a desastre. Así que los hombres del motor prestaban atención, constantemente, obsesivamente, al costo de todo lo demás en sus vidas. Porque tenían que hacerlo, no había alternativa. La máquina no perdonaba, el agua no esperaba. Si fallabas, personas morían. Esa es una forma brutal de vivir. Y tomó su peaje. Los hombres que operaron el motor de Chapin durante su vida de 51 años llevaron ese peaje de maneras que nunca fueron completamente reconocidas. Algunos envejecieron prematuramente. Algunos desarrollaron problemas de salud relacionados con el estrés. Algunos simplemente se agotaron, ni incapaces de mantener la vigilancia constante requerida. Pero siguieron haciéndolo, porque el trabajo tenía que hacerse, porque las familias dependían de los salarios, porque las comunidades dependían de la mina, porque no había otra opción, y porque para algunos había orgullo en ello, orgullo en mantener funcionando esta máquina masiva, orgullo en hacer lo que se necesitaba hacer sin importar el costo personal, orgullo en ser parte de algo más grande que ellos mismos. Ese orgullo no borra los costos, pero ayudan a explicar por qué los hombres lo hacían año tras año. El motor de Chapin era solo uno de miles. A través de Cornualles, casi 3.000 casas de motor fueron construidas eventualmente, cada una albergando un motor bombeo agua de una mina. Los tamaños variaban. Algunos eran relativamente pequeños, cilindros de 60 centímetros, vigas de 6 metros. Otros eran masivos, rivalizando con Chapin en escala. Pero todos compartían la misma característica fundamental. Operaban bajo presión constante, bombeando contra inundación inevitable sin permitir fallo. Esta densidad de motores Cornish creó paisaje único. Las casas de motor de granito con sus chimeneas altas dominaban el horizonte de Cornualles. Podías pararte en una colina y ver docenas de chimeneas en todas direcciones, cada una marcando una mina activa. Por la noche, los resplandores de las cajas de fuego eran visibles a kilómetros. El pulso de la industria era audible, el golpe constante de vigas meciéndose, el silbido de vapor, el chirrido de maquinaria. Cornualles vibraba con actividad industrial, y todo dependía de los motores manteniéndose funcionando. La población de Cornualles creció con la industria.
A mediados de los 1800, decenas de miles trabajaban en minas. Comunidades enteras existían para servir la industria. Pueblos crecieron alrededor de grandes minas. Negocios prosperaron proporcionando servicios a mineros y trabajadores del motor. Economías locales completas estaban vinculadas a la fortuna de minas individuales. Cuando una mina era productiva, el pueblo prosperaba. Cuando una mina luchaba, el pueblo sufría. Y cuando una mina cerraba, el pueblo a menudo moría. Esta dependencia económica creaba presión tremenda para mantener las minas operando sin importar qué. Incluso cuando los precios del estaño caían, incluso cuando los depósitos se agotaban, incluso cuando las condiciones eran inseguras. Porque cerrar significaba destrucción económica para comunidades enteras. Los trabajadores lo entendían. Los gerentes lo entendían. Los dueños lo entendían. Y esa comprensión compartida creaba incentivos para tomar riesgos que de otro modo serían inaceptables. Esta es la razón por la cual Levant continuó operando con una cuerda desgastada. No porque la gerencia fuera malvada, sino porque las presiones económicas para mantener la producción eran abrumadoras. Cerrar para mantenimiento significaba pérdida de ingresos, trabajadores sin pagar, potencialmente la mina volviéndose no rentable. Contra eso, el riesgo de que la cuerda fallara parecía abstracto, gestible, improbable, hasta que no lo era, hasta que 31 hombres estaban muertos. Y luego las presiones económicas que habían parecido abrumadoras parecían irrelevantes contra el peso de esos cuerpos. Pero para entonces era demasiado tarde. El desastre había sucedido. Las lecciones serían aprendidas, temporalmente. Y luego las presiones económicas volverían, y el ciclo comenzaría de nuevo. Este patrón no fue único de Cornualles. Jugó en industrias a través del mundo donde las presiones económicas empujaban contra preocupaciones de seguridad. Minas de carbón en Gales, fábricas textiles en Inglaterra, acerías en América, donde la producción era priorizada sobre la seguridad, donde el mantenimiento era diferido para ahorrar costos, donde las advertencias de trabajadores eran ignoradas, los desastres eventualmente seguían. No porque las personas fueran malvadas, sino porque los sistemas creaban incentivos que llevaban a malas decisiones. Y esos malas decisiones se acumulaban hasta que algo fallaba catastróficamente. La solución no era simplemente mejores tecnologías, era mejores sistemas de gobernanza. Regulaciones que requerían mantenimiento sin importar el costo. Inspecciones que eran independientes de presiones de producción. Consecuencias significativas para gerentes que priorizaban ganancias sobre seguridad. Representación de trabajadores que permitía que aquellos más cercanos al peligro tuvieran voz en decisiones. Estos cambios vinieron, eventualmente, pero vinieron lentamente, impulsados por desastres, luchas de sindicatos, presión pública. Y nunca vinieron completamente. Incluso hoy, las mismas tensiones existen. Producción versus seguridad. Costo a corto plazo versus sostenibilidad a largo plazo. Ganancias versus personas. Los específicos cambian, pero las dinámicas fundamentales persisten. El motor Cornish representa ambos lados de esta historia. El genio de ingeniería que resolvió problemas imposibles. Y el costo humano de empujar máquinas y hombres más allá de límites seguros para maximizar producción. No podemos celebrar uno sin reconocer el otro. El motor hizo posibles cosas extraordinarias, minas profundas que de otro modo habrían sido inaccesibles, mineral que alimentó la industrialización, ciudades que existieron porque el agua fue contenida. Pero ese logro vino con precio, hombres que vivieron bajo presión constante, hombres que murieron cuando máquinas o sistemas fallaron, comunidades moldeadas por las demandas de industria que no negociaba. El motor de Chapin se para en Iron Mountain como monumento. ¿Pero monumento a qué? ¿Al genio de ingeniería? Sí. ¿A la determinación humana? Sí. ¿Al triunfo de industria sobre naturaleza? Sí, pero también a los costos, a la presión bajo la cual vivían los hombres del motor, a las elecciones hechas priorizando producción sobre todo lo demás, a las consecuencias de esas elecciones. Un monumento completo reconoce ambos, celebra los logros mientras lamenta los costos. Honra a los ingenieros
que diseñaron estas máquinas maravillosas, mientras recordamos a los trabajadores que las operaron a tal costo personal. Reconoce que el progreso no es simple, que cada gran logro viene con precios que alguien tiene que pagar. En Cornualles hoy, 200 casas de motor aún se paran. Algunas han sido restauradas como museos. Algunas son ruinas, torres de granito abiertas al cielo, chimeneas desmoronándose. Juntas forman un paisaje que la UNESCO reconoció como Patrimonio Mundial. Caminar a través de ese paisaje es caminar a través de capas de historia. Los motores que bombeaban, las minas que operaban, los hombres que trabajaban, las comunidades que prosperaban y luego declinaban, las fuerzas económicas que impulsaban todo. Es un paisaje de logro y pérdida entrelazados inseparablemente. Algunas de las casas de motor han sido convertidas en centros de visitantes donde puedes aprender la historia, ver fotografías de motores operando, leer relatos de hombres del motor, entender la escala del desafío que enfrentaban, pero incluso los mejores museos luchan por transmitir la realidad vivida, la presión constante, el miedo subyacente, el conocimiento de que el fallo significaba desastre. Eso es difícil de capturar en exhibiciones. Requiere imaginación, empatía, disposición para considerar realmente cómo sería vivir bajo esas condiciones. Para los descendientes de hombres del motor, esto es más fácil. Han escuchado las historias y conocen los nombres. Pueden señalar a casas de motor específicas y decir: mi bisabuelo operó ese motor durante 30 años. Esa conexión personal hace la historia real de maneras que los hechos abstractos no pueden. Pero para el resto de nosotros requiere esfuerzo. Requiere pausar ante estas estructuras masivas y realmente pensar sobre lo que representan. No solo logro técnico, sino costos humanos, presiones económicas, elecciones hechas bajo circunstancias que esperamos nunca enfrentar. El legado del motor Cornish se extiende mucho más allá de las máquinas en sí. Los principios de ingeniería desarrollados en Cornualles, alta presión, eficiencia, confiabilidad, se convirtieron en fundacionales para ingeniería mecánica moderna. Los métodos de publicar y comparar cifras de rendimiento presagiaron prácticas modernas de evaluación comparativa. El énfasis en refinamiento iterativo, basado en datos del mundo real, modeló cómo ingenieros abordan optimización. Pero quizás lo más importante, el motor Cornish enseñó lección que sigue siendo relevante. Problemas realmente difíciles pueden resolverse a través de persistencia, ingenio, disposición para aprender de fallo. Las minas de Cornualles enfrentaron problema existencial. Resolver significaba sobrevivir. Fallar significaba morir. Bajo esa presión, ingenieros refinaron solución durante generaciones. Cada mejora se basaba en la anterior. Cada fallo informaba refinamientos adicionales. Eventualmente produjeron motores que funcionaban por siglos. Esa persistencia es inspiradora. Pero también necesitamos recordar el contexto. Esos motores funcionaron por siglos porque no podían permitirse fallar. Los costos de fallo eran demasiado altos, minas inundadas, trabajadores ahogados, comunidades destruidas. Ese tipo de presión puede inspirar gran ingenio, pero también cobra precios terribles de quienes llevan la carga. Los hombres del motor que mantuvieron estos motores funcionando durante décadas merecen reconocimiento, no solo como operadores habilidosos, sino como personas que llevaron peso tremendo para que otros pudieran prosperar. Permitieron que minas operaran, que comunidades prosperaran, que industrias crecieran, a costo de su propia paz, salud, a veces vidas. Ese es contribución que merece honor. Las 31 personas que murieron en Levant merecen recordación diferente. Murieron no porque la tecnología era inadecuada, sino porque sistemas fallaron, advertencias fueron ignoradas, mantenimiento fue diferido, producción fue priorizada sobre seguridad. Sus muertes fueron evitables. Eso hace que su pérdida sea más trágica. Y hace imperativo que aprendamos las lecciones correctas. No solo mejorar tecnología, sino mejorar gobernanza. Asegurar que presiones económicas no sobrepesen preocupaciones de seguridad. Dar voz a trabajadores sobre condiciones de trabajo. Hacer que consecuencias por priorizar ganancias sobre vidas sean suficientemente severas para importar.
Estas lecciones se extienden más allá de minería. Cualquier industria donde presiones económicas empujan contra límites de seguridad enfrenta dinámicas similares. Aviación, manufactura química, construcción, perforación petrolera, transporte. Los específicos difieren, pero patrones son notablemente consistentes. Cuando producción es priorizada sobre seguridad, cuando advertencias son ignoradas, cuando mantenimiento es diferido, eventualmente suceden desastres. Y luego nos preguntamos cómo pasó. Y las investigaciones encuentran las mismas causas raíz. Fallo en escuchar advertencias. Fallo en mantener equipamiento. Fallo en priorizar seguridad. Y hacemos cambios, temporalmente. Hasta que presiones económicas vuelven, y el ciclo potencialmente comienza de nuevo, a menos que hayamos construido salvaguardas estructurales suficientemente fuertes. El motor Cornish es recordatorio de que resolver problemas técnicos difíciles es posible, pero también es recordatorio de que soluciones técnicas operan dentro de sistemas sociales y económicos. Y esos sistemas conforman cómo las tecnologías son usadas, quién beneficia, quién paga costos. Un motor Cornish bien diseñado y mantenido podía funcionar de manera confiable durante décadas, pero si es operado bajo presión que empuja más allá de límites seguros, si mantenimiento es diferido por razones económicas, incluso el mejor diseño puede fallar catastróficamente. La responsabilidad por asegurar que tecnología sea usada de manera segura no recae solo en ingenieros, recae en gerentes que toman decisiones de producción, en dueños que priorizan ganancias, en reguladores que establecen y aplican estándares, en trabajadores que reportan preocupaciones, en comunidades que exigen rendición de cuentas. Todos tienen papel. Y cuando cualquier parte de ese sistema falla, riesgo de desastre aumenta. El motor de Chapin eventualmente se detuvo no por fallo, sino por obsolescencia. Bombas eléctricas ofrecieron misma capacidad con menores costos operativos. Economía que había impulsado desarrollo de motor Cornish también impulsó su reemplazo. Esto es cómo funciona el progreso tecnológico. Soluciones más nuevas, mejores, reemplazan a las viejas. Pero el motor de Chapin fue preservado porque comunidad reconoció su importancia. Entendían que había hecho posible su pueblo. Sin él, Iron Mountain no existiría. Esa comprensión motivó preservación, y gracias a eso podemos pararnos hoy junto a esta máquina masiva y conectar con historia de manera tangible. No solo leer sobre motores Cornish, sino ver uno, pararse junto a él, sentir su escala, imaginar cómo sonaría funcionando, comenzar a captar lo que significaba operar tales máquinas. Esa conexión tangible es valiosa. Hace historia real de maneras que texto abstracto no puede. Y nos recuerda que cada logro industrial que damos por sentado, cada ciudad, cada puente, cada edificio, fue hecho posible por personas trabajando con tecnologías que entonces eran avanzadas pero ahora parecen primitivas. Esas personas enfrentaron desafíos que eran reales y difíciles. Hicieron elecciones bajo presiones que podemos apenas imaginar. Algunas de esas elecciones fueron admirables. Ingenio, persistencia, determinación de resolver problemas imposibles. Algunas fueron lamentables. Priorizar producción sobre seguridad, ignorar advertencias, tratar vidas humanas como desechables. Ambos son parte de historia. Y necesitamos recordar ambos. En Cornwall hoy, la minería ha desaparecido en gran medida. La última mina de estaño cerró en 1998. La región ha hecho transición a nueva economía basada en turismo, servicios, algo de manufactura ligera. Las casas de motor se mantienen como recordatorios de pasado industrial. Algunos ven esto como pérdida. La vibrante industria que una vez impulsó economía ha desaparecido. Habilidades que tomaron generaciones desarrollar se están perdiendo. Comunidades que existieron durante siglos alrededor de minas han tenido que reinventarse. Otros lo ven como transición necesaria. La minería era brutalmente dura. Trabajadores enfrentaban peligros constantes. Impacto ambiental era severo. Minas eventualmente se agotan. Moverse a economía diferente, aunque doloroso, era inevitable. Ambas perspectivas tienen validez. Pérdida es real. La transición fue difícil. Muchas personas sufrieron económicamente. Pero continuar industria insostenible
tampoco era respuesta. La pregunta es si la transición podría haber sido manejada mejor. Si más apoyo podría haber sido proporcionado a trabajadores y comunidades. Si lecciones de pasado industrial podrían haber sido preservadas mejor. Cornwall luchó con estas preguntas durante décadas. Todavía lucha con algunas de ellas. Pero la región ha hecho esfuerzos significativos para preservar y honrar herencia minera. Designación UNESCO. Museos. Tours de casas de motor preservadas. Programas educativos enseñando historia. Estos aseguran que historia no se pierda, que sacrificios y logros de generaciones pasadas sean recordados. Para visitantes, caminar a través de paisaje minero de Cornwall es experiencia poderosa. Las casas de motor de granito punteando horizonte. Las ruinas de estructuras mineras. Los pueblos que una vez bullían con trabajadores ahora silenciosos. Todo cuenta historia de transformación industrial, de ingenio humano, de costo de progreso. Es historia que necesita ser contada completa y honestamente. No romanticizar pasado, sino entenderlo en toda su complejidad. El motor Cornish era maravilla de ingeniería. Era también máquina que operaba bajo presiones que a veces llevaban a tragedia. Ambas cosas son verdad simultáneamente. Los hombres que diseñaron, construyeron, operaron estos motores merecen respeto por lo que lograron. Resolvieron problemas que parecían imposibles, crearon tecnología que permitió minería profunda, sentaron fundaciones para industrialización. Pero también necesitamos reconocer costos, presión constante bajo la cual vivían trabajadores, peligros que enfrentaban, tragedias como Levant que resultaron cuando sistemas fallaron. Reconocer ambos no es contradicción, es historia completa. Y solo enfrentando historia completa podemos aprender lecciones correctas sobre lo que funciona, lo que falla, cómo hacer mejor. El motor en Iron Mountain se para como testamento a logros de ingeniería. 600 toneladas de hierro y acero que bombeaba agua durante décadas, que hizo posible mina que produjo millones de toneladas de mineral, que permitió que pueblo prosperara. Ese es logro real y significativo. Pero también deberíamos recordar hombres del motor, que trabajaban turnos de 12 horas manteniendo máquina funcionando, que vivían bajo presión de saber que fallo significaba desastre, que sacrificaron salud y paz mental para mantener bombeo continuo. Ellos hicieron posible todo lo demás. Sin su trabajo, y motor habría sido solo hierro inútil. Su contribución merece reconocimiento, y deberíamos recordar trabajadores de Levant, que murieron porque gerencia no reemplazó cuerda desgastada, cuyas muertes fueron evitables, cuyas familias sufrieron porque producción fue priorizada sobre seguridad. Sus muertes nos enseñan lo que pasa cuando sistemas fallan, cuando presiones económicas sobrepasan preocupaciones de seguridad, cuando advertencias son ignoradas. Esas lecciones son tan importantes como lecciones sobre ingenio de ingeniería. El motor Cornish era producto de su tiempo. Resolvía problemas que entonces eran urgentes, con tecnologías que entonces eran avanzadas, bajo presiones económicas y sociales que conformaban cómo era usado. Entender eso requiere entender contexto. Cornualles en 1800 no era lugar rico. Minería era sostén económico. Sin ella, región enfrentaba pobreza. Presión para hacer minería trabajar era existencial. Eso impulsó innovación. Pero también creó presiones que a veces llevaban a tomar riesgos peligrosos. Michigan en 1880 era similar. América industrializándose necesitaba hierro. Michigan tenía mineral, pero mineral estaba bajo pantanos. Extraerlo requería bombeo a escala sin precedentes. Presión para hacerlo trabajar era inmensa. Motor de Chapin era respuesta a esa presión. Funcionó porque tenía que funcionar. No había plan de respaldo. Contexto explica, pero no excusa elecciones hechas. Podemos entender por qué gerentes en Levant no reemplazaron cuerda inmediatamente mientras reconociendo que debieron haberlo hecho. Podemos apreciar presiones enfrentadas por hombres del motor mientras reconociendo que no deberían haber tenido que trabajar bajo tales presiones. Entender contexto nos ayuda a aprender lecciones correctas, no simplemente juzgar pasado según estándares modernos, sino entender fuerzas que conformaban elecciones y considerar si fuerzas similares todavía operan hoy,
Muchas de esas fuerzas operan. Presión para maximizar producción, tensión entre costos a corto plazo y seguridad a largo plazo. Asimetría de poder entre capital y trabajo. Tentación de diferir mantenimiento para ahorrar dinero. Estos no son problemas históricos, son desafíos continuos que toda sociedad industrial enfrenta. Cómo los manejamos determina si repetimos errores de pasado o aprendemos de ellos. Motor Cornish enseña que problemas técnicos difíciles pueden resolverse, que ingenio humano puede superar obstáculos aparentemente imposibles, que persistencia y refinamiento llevan a mejoras. Estas son lecciones valiosas, pero también enseña que soluciones técnicas existen dentro de contextos sociales, que cómo tecnología es usada importa tanto como cómo es diseñada, que presiones económicas conforman decisiones operacionales, que cuando seguridad es comprometida por ganancias, consecuencias pueden ser terribles. Estas también son lecciones valiosas, quizás más valiosas porque son más difíciles de aprender. Es fácil admirar ingenio técnico, más difícil confrontar fallas sistémicas, pero ambos son necesarios para comprensión completa, y solo comprensión completa permite que aprendamos y hagamos mejor. En Iron Mountain, el motor permanece. Monumento a era cuando máquinas eran impulsadas por vapor y operadas por hombres que entendían profundamente que portaban. En Cornualles, casas de motor permanecen, torres de granito abiertas a cielo, chimeneas desmoronándose pero aún de pie. Recordatorios de industria que una vez impulsó economía-región. Y en Levant, Memorial recuerda 31 hombres, sus nombres inscritos en piedra, sus vidas reducidas a fechas, sus muertes marcando momento cuando sistema falló de manera más horrible posible. Estos sitios juntos cuentan historia completa. Logro e ingenio, presión y sacrificio, triunfo y tragedia. No podemos entender unos sin otros. Son partes inseparables de misma historia. Historia de cómo humanos resuelven problemas. ¿A qué costos? ¿Qué lecciones aprendemos o fallamos en aprender? Esa historia continúa. Tecnologías cambian. Motores de vapor reemplazados por eléctricos, luego digitales. Pero desafíos fundamentales persisten. ¿Cómo equilibrar producción con sostenibilidad? ¿Cómo proteger trabajadores mientras cumpliendo demandas económicas? ¿Cómo asegurar que aquellos que benefician de riesgo también portan sus costos? ¿Cómo construir sistemas que priorizan seguridad incluso bajo presión económica? Estas preguntas fueron centrales en Era de Motor Cornish. Siguen siendo centrales hoy. Respuestas son complejas. Requieren compensaciones. Requieren navegación cuidadosa de intereses competitivos. Requieren voluntad de priorizar valores a largo plazo sobre ganancias a corto plazo. No son fáciles, pero son necesarias. Y historia proporciona guía. Muestra qué funciona, qué falla, qué costos de diferentes enfoques son. Estudiar Motor Cornish no es solo historia. Es entender desafíos que todavía enfrentamos, en formas diferentes, pero fundamentalmente similares. Es aprender de éxitos y fallas de aquellos que vinieron antes. Es reconocer que progreso nunca es simple, que cada logro viene con costos, que nuestra responsabilidad es entender esos costos y elegir sabiamente cómo procedemos. El motor mismo es artefacto notable. 600 toneladas de hierro y acero que bombeó millones de litros de agua diariamente durante décadas. Eso es hazaña impresionante. Pero historia real no es solo sobre máquina. Es sobre personas, ingenieros que diseñaron, trabajadores que construyeron, hombres de motor que operaron, mineros que dependían de su funcionamiento, familias que dependían de salarios de mina, comunidades que existían porque bombeo hizo posible minería, y aquellos que murieron cuando sistemas fallaron. Todos son parte de historia. Todos merecen recordación. Richard Trevithick murió pobre en 1833. Nunca vio completa extensión de cómo su innovación transformaría minería globalmente. Nunca recibió riqueza que su genio merecía. Murió en habitación rentada con dinero prestado para pagar su propio funeral. Esa es injusticia. Hombre cuyas innovaciones permitieron imperios construirse, murió sin reconocimiento o recompensa adecuados.
Pero su legado es tangible. Cada motor Cornish es su monumento. Cada mina profunda hecha posible por bombeo eficiente es su logro. No hizo dinero de ello, pero cambió mundo. Trabajadores de motor que mantuvieron máquinas funcionando durante décadas tampoco hicieron fortunas. Ganaron salarios decentes pero modestos. Sus contribuciones fueron esenciales pero raramente reconocidas fuera de sus comunidades inmediatas. Envejecieron prematuramente bajo estrés. Muchos murieron jóvenes. Sacrificaron para que otros pudieran prosperar. Esa es contribución que historia debería recordar. 31 en Levant murieron en 1919. 5 habían sobrevivido Primera Guerra Mundial. Habían soportado trincheras, regresado a casa, solo para morir en mina porque gerencia no reemplazó cuerda. Esa es tragedia que va más allá de estadística. Son vidas cortadas, familias destrozadas, potencial no realizado. Y todo evitable si diferentes elecciones hubieran sido hechas. Su memoria exige que hagamos mejor, que no repitamos errores, que priorizamos seguridad incluso cuando costosa, que escuchemos advertencias incluso cuando inconvenientes, que valoremos vidas humanas por encima de ganancias. Motor Cornish construyó imperios. Hierro de Michigan ayudó a construir América industrial. Estaño de Cornualles alimentó economías globales. Oro y diamantes bombeados de minas profundas crearon fortunas. Todo hecho posible por bombeo eficiente que motores Cornish proporcionaron. Pero imperios fueron construidos sobre fundación de sacrificio humano. Trabajadores que enfrentaron peligro constante. Familias que vivieron con incertidumbre. Comunidades moldeadas por demandas de industria. Aquellos que murieron cuando sistemas fallaron. Esa fundación es parte de historia que no puede ser borrada o ignorada. Debe ser reconocida, entendida, recordada. Solo entonces podemos apreciar plenamente logros mientras aprendiendo de fallas. Motor en Iron Mountain permanece como testamento. No solo a ingenio de ingeniería, sino a complejidad de progreso industrial, a costos así como beneficios, a sacrificios así como logros. Es monumento apropiado porque encarna ambas verdades. La máquina es impresionante, logro es innegable, pero contexto es complicado. Costos fueron reales. Lecciones son importantes. Visitantes parándose junto a motor hoy deberían ver todo eso. No solo máquina masiva, sino historia que representa. Personas que la hicieron funcionar, comunidad que dependía de ella, presiones que conformaban cómo era usada, consecuencias de esas presiones. Esa es historia completa, y merece ser contada completamente. En Cornualles, el paisaje preserva historia de manera diferente. Casas de motor salpican colinas como ruinas antiguas, algunas restauradas como museos, algunas dejadas abiertas a elementos. Juntas crean ambiente que evoca era industrial pasada. Caminar a través de este paisaje es experimentar capas de historia. Geología que hizo minería posible. Tecnología que hizo minería viable. Comunidades que crecieron alrededor de minas. Declinación cuando minas cerraron. Preservación como patrimonio. Cada capa agrega profundidad a comprensión. Juntas crean imagen compleja y matizada de cómo industrialización transforma paisajes y vidas. Ese tipo de comprensión matizada es lo que necesitamos. No narrativas simples de progreso sin calificar. No condenas simples de explotación industrial, sino reconocimiento de que historia es compleja, que logros y fallas coexisten, que elecciones tienen consecuencias tanto intencionadas como no intencionadas, que aprender de historia requiere enfrentar esas complejidades honestamente. Motor Cornish proporciona caso de estudio en todo esto. Tecnología brillante que resolvió problema real. Sistema que operaba bajo presiones que a veces llevaban a tragedia. Logros que transformaron mundo. Costos que fueron portados por aquellos con menos poder. Lecciones que siguen siendo relevantes. Todo envuelto en historia de máquina única y notable. Por eso vale la pena estudiar. No solo como historia, sino como ventana a dinámicas que continúan conformando nuestro mundo. Presiones económicas, innovación tecnológica, distribución de costos y beneficios, tensiones entre producción y seguridad,
Estas fuerzas conformaron cómo motor Cornish era usado y conforman cómo tecnología es usada hoy. Entenderlas ayuda a navegar desafíos contemporáneos. En ese sentido, motor Cornish no es reliquia, es recurso vivo, historia que informa presente, y lección sobre qué funciona y qué falla. Recordatorio de que progreso siempre viene con costos, y nuestra responsabilidad es entender esos costos y elegir sabiamente. Hombres que diseñaron motor no conocían toda extensión de lo que estaban creando. Resolvieron problema inmediato: bombear agua de minas. Pero al hacerlo crearon tecnología que permitió minería profunda globalmente, que ayudó a industrializar naciones, que transformó economías, que construyó imperios. Esas eran consecuencias no intencionadas de resolver problema de ingeniería, pero eran consecuencias reales y significativas. Hombres que operaron motores no pensaban en gran esquema histórico, pensaban sobre mantener máquina funcionando su turno, sobre evitar inundación, sobre ganarse el pan, sobre volver a casa seguro. Pero agregado sobre miles de trabajadores durante décadas, su trabajo diario creó fundación industrial sobre cuál sociedades modernas fueron construidas. Esa es contribución que merece reconocimiento. Aquellos que murieron en Levant no eligieron convertirse en estadística, eran personas con vidas plenas, esperanzas, familias. Murieron debido a falla sistémica que podría haber sido prevenida. Su pérdida es tragedia, pero también es lección sobre lo que pasa cuando producción es priorizada sobre seguridad, cuando advertencias son ignoradas, cuando sistemas fallan en proteger vulnerable. Esas lecciones son parte crítica de historia, no solo para lamentar, sino para aprender para asegurar no repetimos mismos errores. Esa es responsabilidad que historia nos da. Motor Cornish fue tecnología transformadora. Cambió qué era posible. Permitió minería profunda. Ayudó a alimentar revolución industrial. Y demostró poder de innovación y refinamiento. Esos son logros reales. Pero también operó dentro de sistemas sociales y económicos que a veces priorizaban producción sobre personas, que empujaban máquinas y trabajadores más allá de límites seguros, que distribuyeron costos y beneficios desigualmente. Esos son fallas reales. Historia completa incluye ambos. Celebra logros mientras reconociendo costos. Aprende de éxitos mientras reconociendo dónde sistemas fallaron. Honra a aquellos que contribuyeron mientras recordando a aquellos que sufrieron. Esa es historia que necesitamos contar, no para hacer sentir bien o mal, sino para entender completamente, para aprender apropiadamente, para hacer mejor. En Iron Mountain, motor permanece. 600 toneladas de hierro y acero, 16 metros de altura, volante de 12 metros. Silencioso ahora, después de décadas de operación constante. Pero todavía impresionante. Todavía testimonio a lo que era posible, a lo que fue logrado, a costo al cual vino. Visitantes pueden pararse junto a él, tocar hierro frío, mirar hacia arriba al volante masivo, intentar imaginar cómo sonaría funcionando, cómo se sentiría trabajar junto a él turno tras turno. Qué presión significaba mantenerlo funcionando sabiendo miles dependían de ello. Esa imaginación es importante. Conecta con historia de manera que texto abstracto no puede. Hace personas y luchas reales. Ayuda a entender no solo hechos, sino contexto humano. Y al hacer eso, hace lecciones más resonantes. En Cornualles, casas de motor permanecen. Algunas albergan museos, otras son ruinas, todas cuentan historia. De época cuando esta región impulsaba parte significativa de economía global a través de minería. Cuando innovación nacida de desesperación transformó qué era posible. Cuando comunidades vivían y morían por fortunas de minas. Cuando máquinas bombeaban constantemente contra amenaza siempre presente de inundación. Esa época ha pasado, pero herencia permanece, preservado en paisaje, conmemorado en museos, recordado en historias, transmitido a generaciones que nunca experimentaron directamente pero pueden aprender de. Esa transmisión es responsabilidad compartida, de aquellos que curan museos, de aquellos que escriben historias, de aquellos que visitan y aprenden.
Todos tenemos papel en mantener viva historia, no congelada en pasado, sino activa en presente, informando cómo pensamos sobre desafíos actuales. Y en Memorial en Levant recuerda 31. Sus nombres inscritos, sus edades listadas, sus vidas conmemoradas. Es recordatorio sobrio de que detrás de cada estadística están individuos, personas que vivieron, amaron, esperaron, cuyas muertes fueron evitables, cuyas familias sufrieron. Memorial asegura no sean olvidados, que su pérdida signifique algo, que lecciones de su tragedia sean recordadas. Eso es importante, no solo por respeto a muertos, sino porque olvidar hace más probable que tragedias similares se repitan. Recordar crea espacio para aprender, para preguntar qué salió mal, qué podría haberse hecho diferente, cómo podemos hacer mejor. Esas preguntas son incómodas, requieren confrontar fallas, reconocer que sistemas que construimos a veces llevan a resultados terribles, admitir que priorizar economía sobre seguridad cobra precios humanos. Pero son preguntas necesarias. Sin ellas no aprendemos. Sin aprender, repetimos. Motor Cornish y historias alrededor de él proporcionan oportunidad para ese aprendizaje. Si nos acercamos con honestidad y apertura. Si estamos dispuestos a ver tanto logros como fallas. Si reconocemos que historia es compleja y lecciones son matizadas. Si hacemos eso, entonces historia se vuelve recurso. No solo recordatorio de pasado, sino guía para presente, información para futuro. Herramienta para pensar sobre cómo navegamos desafíos que enfrentamos. Esos desafíos son diferentes, pero fundamentalmente similares. ¿Cómo usamos tecnología responsablemente? ¿Cómo equilibramos objetivos competitivos? ¿Cómo protegemos vulnerable mientras cumpliendo demandas económicas? ¿Cómo construimos sistemas que priorizan valores a largo plazo sobre ganancias a corto plazo? No son fáciles, no tienen respuestas simples, pero historia proporciona perspectiva. Muestra qué enfoques llevan a qué resultados, ilustra consecuencias de diferentes elecciones, demuestra importancia de contexto en conformar posibilidades. Esa perspectiva es valiosa. Nos ayuda a pensar más claramente sobre desafíos actuales, evitar errores pasados, construir sobre éxitos pasados, crear futuros que aprendemos de historia en lugar de repetirla. Motor Cornish permanece. En Iron Mountain como máquina masiva preservada. En Cornualles como casas de motor salpicando paisaje. En memoria de aquellos que experimentaron directamente. En historia que contamos sobre era industrial. En lecciones que sacamos sobre tecnología, economía, sociedad. Permanece como testimonio, a ingenio humano, a persistencia frente a desafíos imposibles, a sacrificios hechos en nombre de progreso, a costos de priorizar producción sobre personas, a importancia de aprender de pasado, a complejidad de historia que resiste narrativas simples. Eso es legado apropiado. No solo celebración, no solo condena, sino reconocimiento completo de lo que era, qué logró, qué costó, qué enseña. Esa plenitud es lo que deberíamos esforzarnos por en comprender historia. Y es lo que Motor Cornish, apropiadamente entendido, proporciona. Historia no de solo máquina, sino de época, de personas, de elecciones y consecuencias, de logros y fallas entrelazados inseparablemente, de lecciones que permanecen relevantes mucho después de que máquinas hayan caído silenciosas. Ese es poder de historia. Cuando es contada honesta y completamente. Cuando confrontamos su complejidad en lugar de simplificarla. Cuando aprendemos de ella en lugar de solo memorizarla. Motor Cornish merece ese tipo de compromiso. Merece ser entendido completamente. Celebrado por logros. Examinado críticamente por fallas. Aprendido de profundamente. Recordado honestamente. Esa es historia que he intentado contar. No perfecta, no completa, pero honesta en su complejidad, respetuosa de logros, sobria sobre costos, esperanzada de que aprendemos, y al aprender hacemos mejor.